Soy inocente, no tengo nada que ver con la muerte de Mumi. Ella se inmoló. ¿Se inmoló? Ella se inmoló. Porque Ella no se permitió que la inmoló. violaran. Porque no permitió que la violaran. Tirada como una porquería en un basural. Hago comidas más las saladas, digamos. Las dulces me cuestan. ¿Usted está queriéndome decir que las masas no son tu especialidad? Por favor. Soy Sebastián Ortega y esto es He visto morir, un podcast sobre forenses, detectives y criminales. Febrero de 1955. Durante los festejos de carnaval, un sacerdote que camina cerca de la estación de Hurlingham encuentra un paquete. Al abrirlo descubre el torso desnudo de una mujer. En la localidad de Martín Coronado aparecen dos piernas envueltas en papel madera. 24 horas más tarde, Prefectura rescata un canasto de alambre que flota en el riachuelo. Adentro viajan un cráneo, dos brazos y parte de un muslo. Sobre una camilla de acero, los forenses reconstruyen el cuerpo como si fuera un rompecabezas. Los investigadores tienen dos pistas, una marca en la dentadura y una cicatriz de una operación en el tórax. Recorren clínicas, hospitales y consultorios. En el Argerich encuentran una ficha médica con un nombre y una dirección. Alcira Mettiger, Montes de Oca 1408. ¿Cómo reaccionaba la sociedad argentina ante un femicidio medio siglo antes del Ni Una Menos? Bienvenidos al segundo episodio de He visto morir, un podcast de revista anfibia y A24.com. Hoy presentamos El descuartizador de Barracas. Estamos con el investigador forense Raúl Osvaldo Torre, profesor universitario en criminología y criminalística, autor de los libros La víctima del crimen, homicidios seriales y perfiles criminales, estos dos últimos en coautoría con el psiquiatra forense Daniel Silva. Bienvenido, Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación. Bien, carnaval del año 1955. Segundo gobierno peronista, faltan algunos meses todavía para el golpe de Estado. ¿Cómo reacciona la sociedad argentina ante la aparición de un cuerpo de una mujer descuartizado? Bueno, el caso de Alcira Mettiger fue ampliamente mediatizado, obviamente con los medios de la época, mucha radio, mucha prensa escrita, y de alguna manera se produce el seguimiento cotidiano de todo lo que iba ocurriendo con relación al hecho. El imputado resulta ser Jorge Eduardo Burgos, un vendedor de seguros, que eran novios con Alcira, y de alguna manera la sociedad argentina, que tiene una vocación natural por seguir los casos criminales, lo toma para ir conociendo día a día cuál es la evolución en la investigación, luego en el juicio, hasta el momento inclusive de la sentencia y los pormenores que se van dando, y insisto, la sociedad argentina lo sigue como una suerte de catecismo cotidiano, ¿verdad? ¿Qué ocurre con relación al hecho? Primero, es un femicidio, cosa que nosotros llamábamos, yo no era chiquito, tenía 2 años en el 55, pero nosotros llamábamos hace muchos años estos homicidios pasionales. Esto realmente fue un crimen de género, hoy con todas las motivaciones y aditamentos de lo que hoy conocemos como un crimen de género, ¿no? Tenemos sobre la camilla el cuerpo reconstruido, las partes del cuerpo de Alcira. ¿Cómo, partiendo de ese cuerpo cuyo nombre se desconoce, los investigadores logran llegar hasta el acusado? En realidad es la hermana de Alcira la primera que sospecha cuando Burgos le va a llevar parte de las ropas. Porque la otra parte de las prendas es igual que algunas alhajas que tenía Alcira, propio de las mujeres de aquella época, ¿no? En aquella época las mujeres solían utilizar joyas o alhajas. Hoy las mujeres en realidad de joyas o alhajas utilizan cartera de Louis Vuitton, por ejemplo, ¿no es cierto? Hoy la mujer se muestra atractiva de otra manera que lo que hacía en aquellos años. Entonces ella tenía algunas cosas de valor que le empeñó en el Banco Municipal de Préstamo en diferentes ocasiones, pero utilizando alias. Pero parte de las prendas, de sus ropas, de sus vestimentas, se la devuelve a la hermana, que es la que empieza a sospechar. Y da como indicación que Alcira tiene efectivamente una apendicectomía, que sería poco común, no la incisión normal, sería una incisión Jadaguier, probablemente, lo que han dicho los que han investigado el hecho históricamente. Y el cadáver que aparece viene a coincidir con esta persona que se estaba buscando, que curiosamente tenía esa apendicectomía atípica, ¿verdad? De incisión atípica.
¿Y qué elementos permiten determinar que el asesino era efectivamente Burgos? Bueno, pero se comienza a explorar en la vida de Alcira. Para mala suerte de Burgos y buena suerte de la justicia, por cierto, el cadáver es prácticamente todo recuperado, ¿verdad? Es más, todavía hoy existe en el Museo de la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Buenos Aires una réplica exacta del cadáver de Alcira Mettinger, igual que de otros descuartizamientos famosos como el de Virginia Donatelli, Farbós, etc. Porque en aquella época era de estilo que para que los jueces, a través de todo el proceso, inclusive llegase a plantearse el caso federal, llegase hasta la Corte de Justicia, los jueces tuvieran la posibilidad de ver el cadáver. No nos olvidemos que no había fotografía a color, la fotografía era blanco y negro. Entonces, artistas en modelado, verdaderos artistas, escultores, hicieron una reproducción exacta del cadáver, que luego de tener sentencia firme, inclusive de que Burgos cumpliera su condena, esta réplica se conservó hasta nuestros días en el Museo de la Cátedra, Museo de Piezas Anatómicas de la Cátedra de Medicina Legal. Esto nos permite observar hoy todavía, como estaba presentado en la mesa de Morgani, el cadáver de Alcira. Hay dos teorías sobre la muerte. Burgos confiesa absolutamente todo, obviamente colocándose en una posición que lo favorezca a la situación y tratando de dar interpretación a lesiones que él también portaba y que eran producto de la defensa de Alcira. Él trata de explicarlas como un ataque, o sea, de invertir, cosa que hoy en día en algún femicidio y alguno que ha tenido amplia mediatización también hemos visto reproducir, ¿no? El hecho se da más o menos de esta manera. Alcira llega a su casa, a la casa de Burgos, donde vivía prácticamente con él, a las 10:30 de la mañana. Nosotros tenemos el relato de Burgos y lo que nosotros creemos que realmente pasó. Ella llegó a las 10:30 de la mañana, Burgos cuenta que le vuelve a proponer matrimonio, ella ya lo había rechazado una vez. Lo vuelve a rechazar, siempre según los dichos de Burgos. Exacto. Voy a irlo agregando permanentemente este aditamento, ¿no? Entonces, pese a eso y que Burgos queda apesadumbrado por el rechazo, Alcira le pide que por favor vaya hasta un teléfono público y llame y le pida turno para ir a la peluquería, que se va a arreglar el pelo y las manos. Burgos accede. Y aquí dice, lo que yo creo que tampoco se ajusta exactamente a la realidad, dice que Alcira le obsequia 3 libros. Nosotros creemos que no, me refiero a nosotros los que hemos investigado el caso retrospectivamente, ¿no? Creo que él fue a explorar, como es típico en las actividades de los femicidas de su carga celotípica, creemos que fue a revisar las cosas. A buscar algún indicio. Porque es raro que alguien regale 3 libros usados, ¿verdad? En realidad eran los libros que Alcira estaba leyendo. En uno de los libros se encuentra una carta de un hombre llamado Pasquale Imbraguglio, que sería una relación que tenía Alcira, o sea, mantenía más de una relación personal. Recuerdo que ellos no estaban casados y si así fuera, de cualquier manera, es parte de la vida de los seres humanos, ¿verdad? Cuando Alcira vuelve de la peluquería es cuando comienza el desencadenamiento de la celotipia, porque ahora Burgos tenía un instrumento que estaba probando eso, que era la carta famosa, y le va a recriminar a Alcira por la carta. Y él indica que Alcira molesta, lo va a atacar y con las uñas recién hechas le va a generar unas lesiones en el cuello. Nosotros creemos que aquí está invirtiendo la secuencia del heridas hecho. Defensivas. Claro, que porque la muerte, nosotros creemos tal cual como se indicó en un primer momento, y el mismo Burgos confiesa en la reconstrucción que luego el juez de la causa va a formalizar, la toma del cuello. Él dice que la toma del cuello para tratar de contener esa agresión de la que él estaba siendo objeto. Yo invierto la situación, él la estaba estrangulando y ella se defendía en esas maniobras del estrangulamiento. Bien, es así que de pronto él dice que Alcira se desmayó y en realidad no se desmayó. Alcira había muerto.
Entonces Burgos dice que desesperado por la situación, cuando observa que Alcira está sin vida, ¿qué es lo que hace? Es, luego de meditar todo el tema, luego de una hora se desviste totalmente a Alcira, la transporta al baño, la coloca en la bañera, que es donde se practican los descuartizamientos criminales en general. No estoy haciendo ninguna docencia porque esto es conocido y de público y notorio. Y ahí, auxiliado por un serrucho y unos cuchillos que había en la casa, procede a desmembrar y a trozar, más que descuartizar, a separar en muchísimas partes el cadáver de Alcira. Y bueno, como vos dijiste, lo va a transportar primero en tranvía hasta Chacarita, luego en colectivo a distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Ocurre que todas esas piezas anatómicas fueron encontradas, inclusive el torso, que era un paquete muy bien hecho, en papel madera y atado. Fue tentador para quien lo vio en la búsqueda de algún objeto de valor, encontrándose el torso del cadáver de Alcira. La decisión de alejar las partes una de la otra, de llevar y descartar una parte en un lado, la otra en el otro, ¿tiene más que ver con un intento para dificultar el descubrimiento, o hay de alguna manera una firma o un intento de disciplinamiento, un mensaje? No, nosotros... Después, si querés, hablamos de otro descuartizamiento del que habla Michel Foucault y Delval, que es el de Robert Damiens. Creo que tiene más carácter político, en un atentado contra el rey Luis XV. Que ese sí tenía un objetivo, se descuartizaba el cadáver y se llevaba a cada una o fuera del reino, a cada uno de los puntos cardinales, porque se estaba hablando de un traidor. Entonces el traidor era desmembrado y sus partes anatómicas eran llevadas fuera del reino. No, aquí vamos al caso criminal concreto. Existen 3 variedades de descuartizamiento. El descuartizamiento ofensivo se hace en vida de la víctima para hacerla sufrir. Es la calificación del artículo 80 del Código Penal, es el ensañamiento. El descuartizamiento defensivo es donde el criminal descuartiza para transportar el cadáver, porque si de lo contrario no se puede deshacer del cuerpo, que es el defensivo, insisto. Y luego está el expresivo, que es el descuartizamiento o desmembramiento que se hace para mostrar su obra, ya que el destripador. Burgos pertenece a la segunda categoría, es un descuartizamiento defensivo, lo hace para deshacerse del cadáver y procurar su impunidad. La inmensa mayoría de los descuartizamientos responden a esta variedad, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Más allá de que todo el mundo hoy en día está tan seducido por la ciencia forense, lo que nosotros llamamos el efecto CSI, más allá de eso, el criminal, lo que más lo compromete es el cadáver. No son ni la huella digital, ni los fluidos, ni el ADN, ni las vainas, ni las huellas dactilares, ni todo eso, todo ese bagaje de plexo investigativo que vemos en la ciencia forense. No, lo que a él realmente lo complica es el cadáver. Si el lugar de ataque no lo involucra a él se aleja del cadáver. Pero cuando el escenario sí lo complica a él, como en este caso, tiene que sacar el cadáver del lugar. Hoy lo sacaría seguramente con un automóvil, pero Burgos no tenía. Entonces no le queda más remedio que no tiene otra opción, claro, que desmembrarlo, hacer esto, lamentablemente para él, afortunadamente, insisto, para la justicia, hacer unos paquetes tan prolijos que todos llaman la atención, ¿verdad? Él tiene un conocimiento al cortarle la yema de los dedos a la víctima. Él no tiene un conocimiento, ya era público, todo el mundo en aquellos años se le tomaban las impresiones dactilares para sacar la libreta de enrolamiento, era para los hombres, la libreta cívica para las mujeres, pero ya había cédulas de la Policía Federal. Entonces se sabía que el método de identificación por excelencia eran las huellas dactilares. Es por esto que vulnera la posibilidad de la pericia dactiloscópica. De cualquier manera el cadáver fue identificado igual, ¿no?
Y estamos hablando de un descuartizamiento defensivo donde lo hace para, de alguna manera, poder descartar o sacar de la casa el cuerpo. Más allá de eso, ¿cuánta hazaña se pone en juego? Él cuenta, no sé si se pudo confirmar, pero que tiene que tomar alcohol, una persona que no consumía alcohol, que tiene que hacer consumir alcohol para poder lo dice hacerlo. exactamente. Y además, imagino que es un proceso que lleva un cierto periodo de tiempo y después el deshacerse de las partes también le lleva algún tiempo. ¿Cuánta hazaña hay en juego en eso y cuánto odio hay en el femicida hacia la víctima? Obvio, yo creo que el hecho se precipitó y es un producto de la celotipia. El argumento que se va a utilizar, porque se va a esgrimir la posibilidad de una moción violenta, un artículo 81 del Código Penal, esto es después yo creo que más una estrategia de la defensa en un hecho que era tan notorio y que tenía tanta mediatización como tenía en aquellos años que no había televisión. Eran recién las primeras apariciones de la televisión en el año 55, pero sí mucha radio. La reconstrucción era seguida por la gente por las radios conocidas, ¿verdad? Que era el medio de la familia argentina por excelencia. Entonces, no obstante, había diarios, ya el diario Clarín, el diario La Nación, seguían, el diario Crítica, seguían La Razón, seguían ávidamente todo este caso. Y era tapa del diario, inclusive. Yo por ahí todavía conservo una tapa de Clarín que decía: Burgos, el descuartizador de Barracas, seguirá ante rejas. Era la primera plana del diario, ¿verdad? Entonces, ¿Qué es lo que motorizó de alguna manera la estrategia de defensa de Burgos? Instalarlo de la emoción violenta. Yo creo que el hecho se precipitó. Esa famosa intervención de Alcira diciéndole que vos sos poco hombre, sic, y lo repito, haciendo una alusión expresa a su miembro viril, que es lo que él luego, que esto poco ha trascendido, lo conocemos solamente lo que hemos investigado el caso, porque la prensa se cuidaba muy bien de hablar de esto, hablaba de no solo suficientemente hombre, sos poco hombre, pero nadie sabía a qué aludía en particular. Yo creo que fue en realidad una excusa para, insisto, armar ese andamiaje defensista en su estrategia de Burgos, porque de hecho era pareja Alcira de Burgos, ¿verdad? Entonces, mal podría parecer esto, claro, como alguna suerte de reproche para evitar el casamiento. Es más, ni siquiera sabemos si la propuesta de matrimonio realmente existió. Siempre son los dichos de Burgos, claro, ¿verdad? Hablabas recién de la estrategia de emoción violenta como una estrategia defensiva. ¿Cuál era la real comprensión del acto por parte de Burgos? No, la estrategia de la emoción violenta no prosperó. ¿Qué es la emoción violenta? El artículo 81 del Código Penal dice que matare a otro bajo estado de emoción violenta. Que las circunstancias hicieran excusable, lo que es un dato no menor. Las circunstancias tienen que ser excusables. Existen dos tipos, no voy a incursionar mucho en la psiquiatría, lo voy a mencionar desde la óptica del investigador criminal. Existen dos tipos de trastornos mentales. El trastorno mental transitorio completo y el trastorno mental transitorio incompleto. O sea, cuando hablo de trastornos mentales transitorios, obviamente, insisto, el completo y el incompleto. Trastorno mental transitorio completo, el individuo no comprende y no dirige sus acciones, por lo tanto, es inimputable. Artículo 34 del Código Penal. Aquí viene la duda, el trastorno mental transitorio incompleto, que sería el estado de emoción violenta. El estado de emoción violenta es una situación particular por la que atraviesa una persona donde se privilegian el instinto y la impulsividad. Instinto e impulsividad. Todos nosotros hemos tenido, vos, yo, hemos tenido, quienes nos están escuchando ahora, alguna vez un estado de emoción violenta. El estado de emoción violenta que experimenta a lo mejor una mamá que adora a su pequeño, pero el chiquito se larga a cruzar la calle y cuando lo logra traer de vuelta le pega a lo mejor un cachetazo y jamás le pegaría a su hijo, que ha experimentado un estado de emoción violenta descargado por instinto e impulsividad en un estado de emoción violenta.
el estado de emoción violenta cuando un aparato no funciona y lo tiramos contra el piso y lo rompemos y después decimos, ¿qué hice? Nosotros que hemos investigado tantos o participado en tantas investigaciones de hechos criminales, tenemos una suerte de secreto profesional para vislumbrar si ha podido existir un estado de emoción violenta, que en realidad quien va a determinar si ha existido un estado de emoción violenta no puede ser otra persona que un psiquiatra forense y calificado, con mucho oficio. Porque a veces le preguntamos al psiquiatra, dígame cómo estaba fulano de tal el 24 de marzo del año tal a tal hora, a lo mejor hace 5 años atrás. ¿Sí? En la Facultad de Medicina dan títulos, bola de cristal no dan. El psiquiatra tiene que hacer toda una exploración muy profunda para llegar a establecer si ha podido efectivamente existir un trastorno mental transitorio incompleto. En el trastorno mental transitorio completo hay amnesia. En el incompleto hay amnesias parciales. El individuo recuerda todo lo que pasó. Pero hay circunstancias que fueron la de la impulsividad, yo hablé instinto, la de la impulsividad. La que de repente uno tomó el aparato que funciona mal y lo tiró contra el piso. Ese instante es lo que es amnésico. De repente me encontré con el aparato partido. ¿Y qué voy a tener cuando me di cuenta de lo que ocurrió? Culpa. Esto es lo que nos indican los psiquiatras forenses. El individuo va a tener culpa. De pronto, rompí el aparato contra el piso y dije, mirá lo que hice. Rompí la notebook que cuesta 25.000 pesos. ¿Está bien? Y en el caso de Burgos, ¿podemos hablar de ese tipo de situación? Yo no conozco, no estuve en el caso Burgos, ¿no es cierto? Esto se esgrimió como argumento defensista. ¿Y no fue aceptado por...? No, opinaron los psiquiatras forenses, el Cuerpo Médico Forense de la Nación, pero finalmente se indicó que no, que el individuo comprendía y dirigía y no estaba... Claro. ¿Qué sería? Una figura atenuada porque, a ver, la emoción violenta tiene 1 a 3 de prisión o 3 a 6 de reclusión. Contra enfrentar un homicidio en aquella época no teníamos la figura del femicida o del femicidio inclusive. Entonces era un homicidio simple porque no estaban casados. Si estuviesen casados, sí, el que matara a su cónyuge, el 80 inciso 1. Entonces, ¿qué ocurre? Enfrentaba una pena en expectativa de 8 a 25 años por homicidio, ¿verdad? Y en realidad iba a tener una pena muy atenuada si se acreditaba la emoción violenta. O sea, la estrategia de defensa nunca discutió la autoría, lo que discutió la calificación. Claro. La estrategia se basó en discutir la calificación, ¿no? Si tuvieras que trazar un perfil criminal de Burgos, ¿cuáles serían las características principales? Yo creo que hoy un femicida típico, pero los femicidas no responden a una característica particular. Nosotros con Daniel Silva, que es uno de los psiquiatras forenses más prestigiosos que hay en Argentina y con quien compartimos la autoría de 2 libros, pese a que cada uno a su vez ha generado su producción literaria por su lado, pero con Daniel que hablamos mucho de esto, y de una cosa contra la que estamos es que en los medios de comunicación aparezca la fotografía del femicida y alguien se siente en un piso de un canal de televisión en Buenos Aires y diga, es un psicópata perverso con rasgos narcisistas. Y digo, y vio nada más que la foto. Imagínate si llega a hablar 1 hora con te hace un tratado del tipo. A ver, por eso uno tiene que hablar en general. ¿Los femicidas son todos psicópatas? No. ¿Hay muchos femicidas psicóticos? Sí. ¿Psicópatas? Perdón, sí. Pero no podemos decir que todos son o todos no son. Como tampoco podemos decir todos los violadores son reincidentes. Que acá un ministro de la Corte se le ocurrió decirlo o un exministro de la Corte se ocurrió decirlo y en los medios de comunicación casi lo matan, casi lo linchan. Tenía razón. No todos los violadores son reincidentes. La inmensa mayoría de los violadores son reincidentes, sí. Pero todos, no. Entonces, es muy difícil trazar un perfil porque había que haberlo peritado a Burgos o haber tenido acceso a las pericias o a los peritos que lo trataron a Burgos. Lo que pasa es que la psiquiatría forense, en el caso Burgos-Mettinger, estuvo orientada más a acreditar si existió o no la emoción violenta.
La justicia tenía esa duda, no si Burgos tenía una determinada personalidad. No nos olvidemos que las exploraciones serias sobre femicidio nosotros las estamos haciendo en los últimos 15 años. Antes, para nosotros eran, insisto, crímenes pasionales. La problemática del femicidio se toma contacto en el tercer milenio acá en Argentina, hasta los años 90 inclusive. Yo participé en la investigación del caso de Carolina Ló, de las 113 puñaladas, donde Carolina fue víctima de un femicidio, pero era una nena de 17 años y era golpeada por su novio desde que tenía 15. Era una mujer golpeada de 15 años. Y para nosotros fue el tratamiento de un crimen pasional. Claro. Hoy lo veríamos bajo otro ángulo. Yo cuando doy clases en la facultad, siempre me gusta poner un pequeño trozo tengo de la película Esperando la carroza. Cuando en su genial personaje de Mamá Cora, Antonio Gasalla, toma un poco de más, toma un poco de vino blanco. Recordarán la escena, a lo mejor mientras cuidaba a un chiquito de una vecina. Y en ese momento dice, a mi marido le gustaba mucho el vino, pero le hacía mal, se ponía de malo, me levantaba la mano, siempre me pegaba, pero era tan bueno, nunca nos hizo faltar nada ni a mis hijos ni a mí. Le contaba al chiquito que obviamente no entendía. En ese monólogo que hace Mamá Cora, que hace genial Antonio Gasalla, de alguna manera lo que está haciendo es mostrarnos cómo culturalmente existía la violencia de género en nuestra sociedad. Y la película Esperando la carroza no es tan vieja. Y fíjate que esa escena hoy no estaría en una película, claro, por ejemplo. Bien, respecto a la posición o a la mirada de la sociedad argentina de esa época, tenemos acá algunas de las cartas de lectores de la revista Hora de abril de 1955. Estas cartas de lectores forman parte del proyecto de laboratorio de periodismo performático Con toda la muerte al aire, de Revista Anfibia y Casa Sofía, que va a ser presentado el próximo 10 y 17 de noviembre en Proa 21. Voy a leer algunas de las cartas que escribieron en ese momento los lectores. Seres como Alcira deben desaparecer. A ella solo le interesaba pasarla bien. La sociedad de la nueva Argentina no necesita ese tipo de personas. Así como la mató Burgos, la podría haber matado cualquiera de los hombres a los que ella manejaba cruelmente, escribió Isidro de Paraná. Alcira Mettiger llevaba una vida licenciosa, engañaba a Burgos y al mismo tiempo a otros. El asunto del descuartizamiento no agrava su situación. Eso escribió Juan de Lanús Oeste. Pido y ruego la reivindicación de Burgos ante el mundo, adjudicándole la pena mínima y, si es posible, la absolución, para poder llevar un poco de consuelo a ese lugar donde lo espera una mujer digna como todos debiéramos ser, una madre, escribió Beatriz Elena de Costa de Capital. La sociedad de alguna manera toma posición por Burgos y juzga la vida de Alcira. Justifica de alguna manera el crimen pensando en la vida que llevaba la mala mujer. Sí, también hay un poco de lucha de clases, de verdad, que se estaba mostrando ahí. Alcira era una doméstica, Alcira trabajaba de doméstica y Burgos era un vendedor de seguros, era un hombre de clase media mejorada, que tenía su propia casa, era la sociedad media, la clase media de aquellos años, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el hecho de que la mujer fuera pecadora ya automáticamente trasladaba la culpa o la ponía en cabeza de ella. Por eso yo te digo, nosotros recién tomamos conciencia del grave problema que tenemos en el tercer milenio. Hoy, cuando nosotros estamos grabando esto, a lo mejor está muriendo una mujer en Argentina. Está muriendo una mujer cada 30 horas. Y lo peor es que estamos en 2018, en 2017 era una mujer cada 34 y en 2015 era una mujer cada 38 horas. O sea que la cifra va en aumento. El Estado reaccionó, las ONG femeninas reaccionaron, pero la epidemia no se detiene, ¿verdad? Y tiene mucho que ver, obviamente, la mediatización, ¿verdad? Vos fijate qué curioso que a veces tenemos la expresión de ni una menos,
que es realmente mostrar y para que la sociedad de alguna manera reconozca lo que está pasando, y los días inmediatos es cuando recrudecen los hechos de violencia de género, ¿no? Claro. ¿Y de qué manera esta mirada que tenía la sociedad en ese entonces se cuela, se filtra en la investigación judicial? No, yo creo que no. El caso Burgos-Mettinger sigue siendo uno de los casos de la historia criminológica argentina más emblemáticos. El descuartizamiento, convengamos que le agrega ese aditamento que sería una delicia para Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿verdad? Claro, le agrega el aditamento truculento. Primero aclaremos una cosa. Jiménez de Azúa, uno de los juristas más reconocidos doctrinariamente en Argentina, de origen español, Jiménez dice que el descuartizamiento jamás debe agravar la pena en el homicidio, ¿verdad? Sin embargo, fíjate qué curioso que cuando nosotros tenemos el homicidio de 8 a 25 años, si hay un descuartizamiento en el medio, que no es ofensivo, o sea, que se ha sido hecho en vida a la víctima, es perpetua, ¿verdad? Vos fíjate que la escala penal se dispara. Porque el descuartizamiento aterra, conmueve, espanta. Espanta, y se habla de la peligrosidad del individuo. ¿Es que es más peligroso un individuo que practica un descuartizamiento? Yo creo que es peligroso un individuo que comete homicidio, ¿verdad? ¿Y sabe dónde hemos tenido nosotros mucho descuartizamiento? En quienes están acostumbrados a descuartizar cotidianamente, en el campo. La gente de campo muchas veces practica el descuartizamiento para deshacerse del cadáver, pero ellos están acostumbrados a la faena de los animales, están acostumbrados a esto, y están acostumbrados a la sangre. ¿Se agravaría la pena de un paisano porque, como hemos tenido nosotros? Y curiosamente sí. Sí, porque, a ver, la sociedad se conmueve, en el juicio se conmueve, pero los jueces también se conmueven y utilizan la escala penal para sancionar casi muchas veces cerca del máximo, ¿no? Nosotros hemos tenido descuartizamientos donde entre 8 y 25 años se han aplicado 20 años o más. El caso Burgos fue exhibido en el Museo de la Policía, el Museo Policial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que funciona todavía en la calle 2, a una cuadra del Departamento de Policía, hecho en figuras de cera. Llegó a ser tan real para aquellos años que gente que lo entró a observarlo se perdió el conocimiento, se desmayó. Entonces se fue prohibido solamente a ese sector donde había muchas imágenes de cera, una especie de Madame Tussauds en miniatura tenía la policía de la provincia de Buenos Aires. El caso Burgos solamente podía entrar personal policial o que fueran médicos forenses o vinculados al público en general. Esa parte se cerró, pero realmente estaba Burgos en la bañera desmembrando el cadáver. Gente que ¿no? estuviera habituada a ver ese tipo de imágenes. Claro, era tan realista, entre comillas, realista. También había gente que se asustaba viéndolo a Bela Lugosi haciendo de Conde Drácula, y hoy en día cuando vemos una película de Bela Lugosi hasta nos sonreímos, ¿verdad? Bien, para cerrar, a todos nuestros invitados e invitadas, les pedimos que elijan algún libro y alguna película o serie que les haya gustado y que quieran recomendar. No necesariamente que creas que refleje de algún modo la profesión, pero sí que recomiendes. Bueno, indudablemente películas, yo creo que muchos la han visto, ¿no? Pero que tiene que ver con una historia criminal y donde los personajes son absolutamente creíbles. Creo que El secreto de sus ojos, indudablemente, ¿no es cierto? Y en cuanto a libros, yo podría recomendar un libro mío, pero no sería ético, así que voy a mi papá me pidió cuando, no me exigió, pero me recomendó y me pidió que lo hiciera, que yo debía leer 2 libros. Cuando era adolescente. Yo ya tenía la idea de seguirlo en la vida, siendo policía e investigador criminalístico, ¿no? Porque mi papá era de la policía científica. Y me recomendó 2 libros que son los que voy a recomendar. Uno es El hombre mediocre, de José Ingenieros. Creo que todavía es una obra plenamente vigente.
y también que tiene que ver con la pena y la culpa y los delincuentes, Los Miserables de Víctor Hugo. Yo recomiendo 2. Bien, Raúl, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Gracias por la invitación. Bien, nos volvemos a encontrar entonces en el próximo episodio. Esto es He visto morir.